Benidorm es una ciudad y municipio español de la provincia de Alicante y es considerada la capital turística de la Comunidad Valenciana. En la búsqueda del parking para averiguar cómo hacer el check-in del hotel, nos medio perdimos y nos vino súper bien, porque fuimos conociendo los alrededores que desde el minuto 1 me dejaron impactada por la cantidad de altísimos rascacielos. No en vano, Benidorm es apodada como el Nueva York del Mediterráneo. En el video anterior te mostré un poco sobre el hotel en el que me hospedé para conocer Benidorm, el famoso Hotel Bali, donde te muestra sus instalaciones y las vistas de su famoso mirador de noche. Te dejo la etiqueta aquí arriba por si te quieres pasar a verlo. Luego de tomarnos un descanso y un pequeño relax en las espectaculares piscinas del hotel, decidimos salir a conocer Benidorm de noche y si aparecía algún sitio para bailar, pues igual también. Me sorprende muchísimo que estén abiertos los comercios, ¿no? A esta hora. ¿Qué hora es? Son como ¿qué hora es? Javen. Y hay un montón abiertos, sí. Era muy sorprendente para mí ver que muchas tiendas en Madrid que coinciden con las que hay en Benidorm estuviesen abiertas hasta esa hora, después de las 10 de la noche, cuando en Madrid, más tardar, la mayoría están cerradas a las 10. Vaya, me impactó muchísimo eso, y la cantidad de personas que me encontré en la calle a esa hora, como si fuesen las 10 de la mañana. Mira cómo es la colita, ¿viste? Caminamos por todo el paseo marítimo de la playa de Levante, la cual se extiende como por 2 kilómetros más o menos, donde hay un gran ambiente tanto diurno como nocturno. Una de las playas más famosas de toda Europa, con calles repletas de bares y clubes. Y nuestro primer día completo como tal en Benidorm comenzó por uno de los sitios de mayor interés turístico que tiene esta ciudad. Nuestra primera parada fue en el céntrico Parque de Elche, más conocido como el Parque de las Palomas, por la cantidad de ellas que viven prácticamente junto a la fuente, desde donde puedes deleitarte mirando el mar y rodeada de muchas de sus palomitas bajo la sombra de sus palmeras. En Benidorm hay 3 pequeñas calas que te proporcionarán un ambiente más tranquilo y un mayor contacto con la naturaleza. De camino a nuestra siguiente parada teníamos que pasar por una de ellas, llamada la Playa del Malpàs, una pequeña cala de 120 metros de longitud de la que podrás escapar del bullicio de la ciudad. Junto a la iglesia parroquial se extiende esta plaza llamada la Plaza del Castillo, lugar donde se ubicó el castillo de Benidorm, encargado de la defensa de la ciudad ante las incursiones de los piratas, hasta que fue derribado por la flota inglesa durante la Guerra de Independencia, por lo que solo se conservan algunas ruinas de los muros y cañones defensivos. Hoy en día es una pintoresca y concurrida plaza con vistas panorámicas hacia la playa de Levante, la playa de Poniente y la isla de Benidorm, como también los numerosos rascacielos que se alzan por todo el litoral costero y que se han convertido muchos de ellos en símbolos de la ciudad. Entre ellos sobresale el edificio Intempo, que es el más alto de la Comunidad Valenciana, el Gran Hotel Bali, que fue el que les mencioné en el video anterior, y la Torre Lugano. Benidorm está dividido en dos por un saliente rocoso más conocido como el Balcón del Mediterráneo, al que podrás llegar bajando por unas escaleras desde la Plaza del Castillo. Sin duda es uno de los sitios más icónicos de Benidorm, con su balaustrada blanca y la gran rosa de los vientos que indica la dirección a ciudades de todo el mundo. Desde el Balcón del Mediterráneo podrás disfrutar de 2 vistas muy distintas de Benidorm, una de día y otra de noche.
De día podrás disfrutar de la inmensidad de su mar Mediterráneo y sus embarcaciones de recreo, y de noche podrás disfrutar de la espectacular iluminación de la ciudad. Las otras dos calas de Benidorm son la cala Almadraba y la cala del Tío Chimo, dos playas muy tranquilas de Benidorm, rodeadas por altos acantilados y aguas cristalinas muy ideales para hacer snorkel. Bueno, en la primera calita esta que estuvimos fue la cala de la Almadraba, creo. De todas maneras se los voy a poner por aquí abajo. Y ahora vamos para otra que es la cala Tío Chimo, algo así, que es más pequeñita todavía que esta. Así que vamos para allá. Una cosa sí, para subir o bajar todo es muchísima piedra, ¿ven? Así que tienen que tener cuidado de subir o bajar para llegar hasta aquí, hasta la calita. Pero vale la pena, qué bonita. Vamos para la otra. De estas dos calas, la de mayor extensión es la cala de la Almadraba y cuenta con un mejor acceso al mar, lo que la diferencia de la cala del Tío Chimo, porque esta última lo tiene un poco más difícil, ya que la entrada al mar presenta como unos 10 metros aproximados de suelo rocoso. ¿Trajiste tu vitamina? No. Sí, ya estás acabando de comer, ya el viaje. Buenos días y otro día más en Benidorm, y vamos a estar sacando unos tickets para hacer la excursión a la isla de Benidorm. Estaba muy emocionada por ir, pero a la vez tengo un poco de miedo porque me dan mareos, así que vamos a ver qué tal, a ver qué pasa. Resulta que fuimos a sacar los tickets y se nos acababa de ir el barco, así que tendremos que esperar como una hora más o menos así a que llegue el siguiente, y nos podemos quedar cuanto querramos y virar en uno de los que vengan de regreso, que igual deben ser cada una hora más o menos. Así que nada, ¡ay, qué emoción! Ya me quiero subir. Para allá es que vamos, para allá. La montaña rusa, ya empezó la coquilla, mira, volando se va, si no lo agarras. La isla de Benidorm forma parte también del Parque Natural Sierra Helada de Benidorm y es considerada como un paraíso para los amantes del submarinismo, con un fondo marino que atrae todos los años a miles de buceadores. La isla es un símbolo de la ciudad, el cual se puede divisar desde cualquier punto del litoral costero, accesible únicamente en barco. Su superficie es de unas 7 hectáreas y tiene una longitud cercana a los 400 metros cuadrados. Es de una gran riqueza ecológica, paisajística y medioambiental. Creo que este caminito de allá es para subir a la punta de la isla. Vamos a ver, primero vamos por este, a ver si baja al mar, a ver si nos podemos bañar ahí y después subiremos. Pues bueno, más senderismo. Yo creo que yo no había hecho en mi vida tanto senderismo como ahora. Está súper alto.
Bueno, después de ver tanto en YouTube de los boquerones y todo eso, vamos a probarlo por primera vez. A ver, miren por acá. Aquí está. Probando, o sea, atreviéndome a probar cositas nuevas. Vamos a hacer el limoncito. Pues sí, sí me gusta, está rico. El limoncito. Buenos días, madrugadas. Nada, que aquí a la niña, como es su último día de vacaciones, quiso venir a ver el amanecer. Así que nada, aquí estamos, camino hacia la playa. ¿Tienes sueño? No. Bueno, en Google decía que iba a estar nublado, no sé si se podrá ver o no, pero lo vamos a intentar. Miren, todavía es de noche. Bueno, obviamente se ve, pero todavía están las luces de la ciudad y todo. ¡Qué emoción! Yo creo que no recuerdo la última vez que vi un amanecer, y menos en la playa, así que estoy emocionada. A ver, porque a lo mejor ustedes no entienden, para yo levantarme temprano eso es un súper sacrificio, o sea, nivel Dios. Así que estoy aquí, de verdad, porque quiero. Hasta que se consiguió, miren, qué bonito. Amanecer en Benidorm. Hasta el agua de enjuagarse los pies está caliente, yo te digo a ti. Bueno, ya nos toca despedirnos ya del hotelito, de Benidorm, de todo, así que me voy a quedar con las últimas vistas del día. Qué belleza, se los tengo que enseñar mejor, un momento. Me voy con tristeza, la verdad. Uno cuando se acaban las vacaciones como que dice, ay no, yo no quería irme, quería quedarme más días. Pero bueno, nada, hay que regresar de nuevo a la vida real, a las responsabilidades y todo eso. Hemos pasado unos días súper increíbles, la verdad, mejor de lo que yo pensaba. Pero nada, aquí de regreso, así que nada, espero que les haya gustado el video, así que no se olviden de dejar su like, suscribirse si no lo han hecho, y déjame por ahí abajo tu comentario de qué te pareció de todo lo que te he enseñado. Así que nada, un beso y nos vemos en el siguiente video.